Muy bueno. Muy buenas, bienvenidos a todos. Estamos en Autoplenitud. Hoy estamos Nofre y yo de Autoplenitud y tenemos el gran honor de presentaros, no presentaros porque ya los conocéis seguramente, pero estamos con Francisco y Janina, su hija, que si bien vosotros habéis mirado un poquito por el canal, veréis que ellos ya han estado con nosotros y hablamos en una entrevista maravillosa que si podéis y la queréis ver, se llama Perfecta Programación y es maravillosa porque podemos ver cómo una familia, lo mucho que puede influir durante sobre todo los primeros 7 años de vida, para que sus hijos pues continúen con la programación, digamos. Y hoy pues nos hemos reunido para hablar del tema que sería el tema de la conciencia, porque de lo que nos gusta, ¿verdad, Janina? Así Que el es. otro día hablamos de lo que nos gusta hablar, de verdad. Bueno, ellos también tienen un proyecto muy interesante de que hablaremos después al final para recalcar y que ellos nos den bueno, su proyecto y que nos expliquen un poquito todo cómo funciona. Ellos son educadores verdaderos. Así que muchísimas gracias por estar aquí a los dos, a los tres, porque estamos cuatro. Y bueno, gracias Nofre por participar y gracias a todos. En fin, hoy Gracias. muchísimas gracias. Hoy íbamos a hablar o vamos a hablar de crear, ¿vale? Ujú. Pues sería una palabra muy corta, muy fácil de decir, pero su significado puede abarcar, se puede extender mucho, ¿no? Realmente es lo que hemos venido a hacer en esta experiencia. ¿Hemos venido a crear o hemos venido a sobrevivir? Porque esto es lo que muchas veces pues lo hemos tenido, no sé, como malentendido. Si os parece, pues que vaya surgiendo como os parezca, qué significado tiene para vosotros la palabra crear. Y bueno, Bueno, si quieren yo me tomo la palabra. O no sé sí, si sí, porque quiera. Perfecto, claro, fantástico. Las damas primero. Sí, Bueno, por sí, sí, supuesto. para mí, la parte de crear, la parte de la creación, siempre va a ir acompañada de este significado de que en parte la creación, o en parte no, pues la creación está terminada, pero a mí me encanta mucho este concepto de la predeterminación, que es todo está terminado, pero yo tengo ese libre albedrío, esa facultad, esa potestad, ese talento. Me gusta hablar de esa capacidad de elegir cómo se va a desenvolver eso que ya está terminado. Entonces, para mí, yo eso le llamo mi proceso creativo. O sea, en ese momento, en ese proceso, yo soy capaz de como de reordenar, de reorganizar las fichas de la creación para darle determinada forma. Y si lo que resultó, pues me agradó, pues maravilloso. Y si se puede mejorar todavía, pues bienvenido sea. Entonces, para mí esa parte de crear, porque muchas personas van a decir, no, pues dentro de nuestra experiencia humana, nosotros venimos a seleccionar de lo que está creado. Yo estoy de acuerdo con eso, pero también estoy de acuerdo que Dios, que esta yo soy que está dentro de mí, pues es un proceso creativo, expansivo, que hay posibilidades infinitas, porque como hay infinitos recursos, infinita magia, infinita paz, infinita plenitud, pues justamente tengo la capacidad de expandir todo eso y darle miles y miles de formas. Entonces, crear, seleccionar, para mí terminan siendo sinónimos, porque es esta expresión de la creatividad. Pues yo por eso estoy muy contenta también de, digamos, dentro de la manifestación, como que a mí me haya dado esa habilidad de que yo no tengo que ser un agente pasivo de la vida y ver qué pasa y ver qué se crea, sino que yo soy un agente activo, creativo,
que le da forma a la realidad. Entonces, eso es lo que significa para mí, eso es lo que a mí me ha aportado. Yo creo que ese es el mejor regalo que yo me he podido regalar, pues, el haberle en parte creído a mi papá, escuchado a mi papá pues empezar a crear esa vida. Y mire Maravilloso. que concordamos aquí con la parte de la creación ya está terminada, porque todo lo que necesitamos ya existe. Pero nosotros somos también co-creadores de la realidad. Entonces, en el papel el cual se nos otorgó por ser hijos todos del mismo Padre y ser parte de la divina esencia, porque eso es lo que se nos otorgó desde el principio, la capacidad de ser. Esa capacidad de ser nos lleva a nosotros a convertirnos en co-creadores de lo que vaya surgiendo. Porque si te das cuenta, cada uno de nosotros ha venido recibiendo de lo que se ha necesitado mientras el tiempo va pasando. Hace algunos años, pongámosle unos 20 años atrás, esto no era posible. Y gracias a esa creatividad magnífica que se nos otorgó, al poder crear, aquí estamos, ustedes en España y nosotros en Colombia compartiendo por la co-creación, utilizando nuestro recurso infinito. Y aquí se ve la multiforma de Dios, ¿no? La multiforma de la divinidad. No existe nada que la divinidad no pueda crear. Y qué maravilloso es que a través del tiempo yo haya podido observar lo que la co-creación nos ha permitido, nos ha entregado para poder comunicar todo esto que hoy en día hemos venido aceptando como conocimiento desde nuestra divinidad, al punto tal de que el crear se ha convertido básicamente en la piedra fundamental de lo que hoy día estamos viviendo. Nosotros deseamos una vida maravillosa, fantástica, y aprendimos a utilizar nuestro mayor recurso, en este caso nuestra imaginación, y estamos creando la vida en la cual estamos viviendo hoy en día. Esa facultad, ¿okay?, no es exclusiva ni de Janina, ni de Francisco, ni de los compañeros que trabajan en Ley de Asunción. Es una particularidad de todos los que somos creados, los que fuimos creados y somos hijos de la divinidad, es decir, de todos y cada uno de nosotros que podemos crear esta maravillosa vida que hoy día estamos viviendo. Claro, claro. Aquí todos tenemos que estar conscientes de que somos creadores, porque en todo momento estamos creando. Lo que pasa es que cuando nos despistamos, cuando no estamos conscientes de ello, nos podemos volver víctimas, porque como somos amor, Dios, da igual el concepto, si no estamos conscientes de ello, que en todo momento estamos creando, lo que hacemos es irnos al punto de ser víctimas. Y es ahí donde empieza todo el jaleo, ¿no? Porque claro, como diría siempre, es que somos imanes. Y al ser imanes, cuando nos ponemos desde el punto del victimismo, de ser víctimas, lo único que hacemos es proyectar y crear más victimismo. Y ahí es cuando tenemos que estar bien atentos a todos estos miles de pensamientos que nos vienen durante cada día para poderlo cambiar. Y ahí está nuestro poder de creación, porque tenemos que tener claro, y me gusta mucho matizar, que siempre estamos creando. Y eso es muy importante, tener claro este punto. Somos los creadores de nuestra vida. Se acabó el victimismo, porque vivir con el victimismo ya sabemos cómo es y dónde nos lleva. Y eso es, para mí, digamos, la piedra angular de todo el sistema que tenemos. Y bueno, si tenemos este punto bien claro, la vida se desenvuelve fantásticamente, maravillosamente, desde otra manera. ¿Por qué? Porque tenemos el poder. Y al tener el poder, creamos nuestra vida. Y sí, claro que es más fácil desde el punto egoico, y el que durante muchísimos años hemos empleado, es dar enseguida la culpa al otro de lo que me pasa, de cómo me siento, ¿no? Pero bueno, vivir así
llegó un momento que dije, o dijimos todos, hasta aquí, tiene que haber otra manera. Y esta es la manera, reconocer, ser responsables de una vez por todas y decir, aquí mando yo soy el creador, yo soy Dios, yo soy el amor, da igual el concepto. Desde este punto se vive desde otra manera. Y bueno, eso sería un poquito mi definición, un poquito de lo que es el crear, el ir creando, ¿no? Maravilloso. Maravilloso. Me gustaría recalcar que el tema de la ley de la asunción, mejor dicho, la ley de la conciencia, porque estamos hablando siempre de conciencia, sería dejar ya de mendigar. Porque siempre parece que tenemos que mendigar. Vosotros estáis trabajando, prácticamente os dedicáis al 100% a este tema. Cuando veis al otro, que el otro te está reflejando algo de sus miedos, normalmente estáis viendo que está mendigando un poco de tengo que manifestar, pero claro, la manifestación siempre sería el resultado de saber quién eres, de tu conciencia, ¿no? Reconocer tu poder. Por eso luego vamos a entrar en vuestro proyecto, porque me imagino que tiene algo que ver con esto. Cuando empiezas y cuando ya tienes unos conocimientos. Aunque sean a través del cerebro, se necesitan tener una base y unos conocimientos para poder entender, aunque sea al principio desde la mente programada, digamos. Porque no entendemos. No entendemos porque no sabemos lo que es crear hasta que nos damos cuenta de que lo hemos creado todo. Por ejemplo, el curso de milagros dice fabricar. Porque como todo pues, es una ilusión, pues lo fabricamos todo. Así que si queréis hacer considerar lo que sería la palabra mendigar o si solemos mendigar porque nos sentimos que estamos separados, que no somos esa parte de Dios experimentándose en humanos, en esa experiencia humana. ¿Cómo lo ves? Sí, por favor. Me tomo la palabra yo en este momento. La mendicidad, así como muchas otras actitudes, son estados de conciencia. El estado de conciencia de mendicidad implica mucho por parte de la educación que nosotros hemos recibido. En nuestra educación judeocristiana se nos ha enseñado a pedir en forma de mendicidad, es decir, a aceptar los designios y la palabra que nos quieran entregar aquellos que nosotros consideramos que están más cerca de lo que tal vez nosotros pudiésemos desear. Porque nos han separado, nos han colocado en un estilo de jerarquías que a la divinidad no le gusta, para separarnos de ese concepto en el cual todos deberíamos estar incluidos. Esas jerarquías que nacen desde las jerarquías terrenales hasta las jerarquías celestiales, para separarnos de Dios. Y arrancamos por las terrenales y entonces tenemos un problema y nosotros nos vemos abocados a buscar el consejo para sentir que la palabra de aquel que está. Miren cómo nos separamos. Más cerca de Dios de lo que yo estoy, me puede entregar y me puede ayudar. Y generalmente esas jerarquías van desde lo más bajo y por eso lo que yo estoy aceptando desde ese punto, desde ese estado de conciencia, es prácticamente pedir al estilo del mendigo, a conformarme con lo que me están entregando en vez de empezar a crear lo que yo estoy necesitando. Y entonces, por ejemplo, tengo un inconveniente y voy donde mi laico, la persona que ayuda en las
iglesias o al pastor o al imán, y porque a ellos les va muy bien en razón a que están más cerca de Dios. Como yo no soy el laico dedicado, devoto, entregado, entonces ese yo estoy pensando que está más cerca de Dios. Y él me dice las palabras que puede entregarme acorde a su conocimiento y yo digo, pero la verdad no me llena. Y entonces voy más arribita, voy probablemente desde el concepto católico, voy donde un diácono, un sacerdote en formación, y él me va a decir esto, pero tampoco me llena. Y entonces voy donde el sacerdote. Y el Claro, sacerdote termina todo. Ahí acaba todo. Porque el sacerdote me enseña a esperar y a aceptar lo que yo tengo que aceptar. Y me dice, es que esa no es la voluntad de Dios. O es que esa es la voluntad de Dios. O es que eso es lo que tú tienes que aceptar porque hasta aquí, ¿verdad? Es donde llega la parte humana y el resto es de aceptación. Pero no me llena tampoco. Pero ya yo sé que ya yo no puedo ir más arriba porque ni el obispo, ni el arzobispo, ni el papa me van a dar audiencia. Y esas son otras escalas ahí dentro de esas jerarquías que yo no puedo ni siquiera tener acceso a ellas. Llego hasta el sacerdote y entonces me voy donde los santos. Y si estoy buscando novia, entonces cojo al pobre, ¿cómo es que es el de las novias? ¿Qué? El de San los novios. Antonio. San Antonio bendito, y lo cojo y lo amarro y lo meto de cabeza en un vaso con agua porque me han dicho que con eso voy a conseguir novia. Y el pobre San Antonio no tiene ni idea de por qué yo lo estoy metiendo y él glu, glu, glu y ni se sabe qué es lo que está pasando. Y entonces no se me cumple y voy donde los santos ángeles y luego los querubines y serafines y los arcángeles y por último llego donde está Dios. Y Dios me dice, ¿y por qué hiciste ese recorrido tan largo si yo siempre he estado contigo? Porque yo no me sentía merecedor y por eso tengo esa conciencia de mendicidad. Porque no me sentía merecedor de conversar contigo directamente. Y Él me dice, pero es que yo nunca te he abandonado. Porque mi divinidad siempre ha vivido conmigo. Y entonces ahí es donde nosotros aprendemos desde nuestra comillas, educación religiosa, a sentirnos mendigos del amor de Dios, cuando el amor de Dios se entrega de forma natural, de forma tan maravillosa, que es esa forma en la cual nosotros nos entendemos con nuestros hijos. Y es que somos capaces desde nuestra humanidad de entregarlo todo para que ellos sean felices. Y no les vamos a entregar mendrugos de lo que, sino lo que tengamos nosotros, la posesión nuestra va a ser toda de ellos. Y si eso lo podemos nosotros visualizar desde nuestra humanidad, imagínatelo a nivel divino. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Padre para ti? El Padre lo que desea es que tú seas feliz. Y para ser feliz vas a estar mendigándole al Padre mendrugos de felicidad. No, no. pídelo todo. Exígelo todo, como tú le dices a tu papá cuando quieres algo, yo quiero un helado, quiero un helado, quiero un helado, y al final, ¿qué te entrega tu papá? Desde su amor te entrega lo que tú le estás pidiendo, porque lo único que el Padre quiere ver es que tú seas feliz. Entonces yo no puedo sentirme en ese estado de conciencia al cual me han llevado a través de mi educación religiosa. Yo tengo que estar por encima de eso, pero para eso necesito el conocimiento que me pueda entregar alguien que tenga esta capacidad de expresarlo de esta manera para que yo lo pudiera entender. Afortunadamente lo hicimos a través del maestro Neville y de otros maestros que nos enseñaron cuál era nuestro derecho de nacimiento, el derecho divino a recibirlo todo y a saber cómo acercarnos y no alejarnos del concepto que nos brinda la felicidad del amor del Padre. Claro. El hijo pródigo. Exactamente. Nacimos con todo eso y en algún momento le abandonamos y cuando nos dimos cuenta que estábamos perdidos, regresamos a Él y Él siempre nos va a aceptar con el amor. Nosotros trabajamos en nuestro proyecto del diplomado que estamos haciendo y la versión no se llama el hijo pródigo,
sino el Padre amoroso, porque es el claro. Padre maravilloso el que siempre te va a recibir de esa forma. Que todo era el sueño total, no te habías nunca ido de sus brazos. Eres totalmente inocente y protegido. Simplemente es el sueño que tuvimos de separación y es reconocer quién realmente somos para volver a nuestra casa, a los brazos de Dios, da igual como lo quisamos decir, pero es recordar en todo momento quiénes somos. Somos Dios, somos el Hijo de Dios, somos el amor, somos todo, somos la libertad, somos todo. Pero nos despistamos y nos pusimos a jugar y eso es todo. Sí, sí, Janina, ¿estás yo por aquí? también, sí, yo quisiera justo, porque a mí, yo, o sea, obviamente estoy súper de acuerdo con todo lo que acaba de explicar mi papá. De hecho, justamente en nuestro proyecto, en el diplomado, hablamos de la parábola del hijo pródigo, pero desde esta perspectiva del padre amoroso, Claro. que es literalmente bíblico, pero es otra manera de llamarle a esta parábola y se ajusta completamente a todo esto. Pero siguiendo digamos, como la línea de la palabra mendicidad, yo quisiera ir un poquito más allá de cuál es mi rol como una persona que facilita la ley. Y mi rol no es ver digamos, a las personas que se acerquen a mí con esta capacidad de mendigar, porque es una capacidad también, o sea, esta es una elección y es un talento de la persona, es lo que ha aprendido, que quizás no es el talento más conveniente, pero de alguna manera u otra ha obtenido alguna recompensa de esa actitud. Sin embargo, como yo reconozco que él es un espejo mío y yo me identifico con mi más alto ideal, lo que hago es elevarlo y no verlo como una persona que simplemente se puede quedar en la mendicidad, sino que justo a través de, digamos, de esa experiencia se puede dar cuenta de todo el potencial divino que existe dentro de esa persona. Entonces, no lo juzgo por haber llegado a ese punto, porque en algún momento todos estuvimos en esa situación de mendicidad y a lo mejor la vida nos negó esa, digamos, como no nos extendió la mano y nos obligó a encontrarnos con nuestra yosoidad, a no conformarnos con lo poquito que nos estaba ofreciendo el afuera. Entonces, no encontré nada allá afuera, pero me obligó a entrar a mí, me obligó a ir a mi interior y darme cuenta del gran tesoro que yo tengo. Entonces, por eso digo, como veo a las personas a las que yo facilito como esta persona que se da cuenta del gran tesoro que tiene. Sí, probablemente se acercó a mí con esta actitud de mendicidad, como en algún momento yo me acerqué a los libros, me acerqué a mi papá, me acerqué al conocimiento, pero también me doy cuenta del personaje que ahora soy, de la gran identificación que tengo ahora y digo, esta persona es un potencial manifestador experto. Entonces, al verlo así, no solamente continúo reflejándome en él, sino que lo expando y digo yo, lo condeno o lo obligo literalmente a sacar su potencial. O sea, no puede haber otra manera de hacerlo porque yo ya lo logré. Entonces, si yo ya lo hice y él y yo somos uno, él también lo tiene que hacer. O sea, no puede pasarle otra cosa. Entonces, sí, esa es mi opinión con respecto a eso. Entonces, maravilloso, porque ahora que ya que habéis entrado en el tema, pues me gustaría que explicaseis un poquito, si podéis, cómo lo que estáis haciendo, vuestro proyecto vitalicio, que estáis haciendo de pasar de aprendiz a un diplomado experto, en el que vosotros estáis ahí pues dando una serie de clases o un curso que dura si no me equivoco, unas 30 horas y unos días. Creo que estáis ya en la segunda parte o en la segunda vez que vais a empezar el lunes, si no tengo mal entendido. Eh, Creo que os basáis, vosotros ya me corregiréis si digo algo que no concuerda con lo que estamos hablando, pero
de aprendiz a experto, te referías a esto, por ejemplo, Janina, que tú esa parte ya te has identificado con tu yo real, entonces si tú lo has hecho, el otro también puede hacerlo. Entonces tú quieres enseñar, o vosotros, los dos, porque lo hacéis conjuntamente, que es lo más maravilloso que podéis hacer cuando os juntáis, sale una creación maravillosa. Entonces, ¿cómo no podía ser de otra manera? Porque la programación está. ¿Qué pasa? Que vosotros pues reflejáis lo que habéis aprendido en el otro y podéis ver su potencial que puede llegar a ser tan creador como somos todos, solamente es que él mismo pueda verse reflejado en vosotros, es decir, que todo es posible, ¿no? Si podéis explicar un poquito cómo lo hacéis, de pasar ahora, cómo sería pasar de ser un aprendiz a ser un experto. ¿Qué requisitos, entre comillas, porque me imagino que no vais a poner los requisitos que nos ponen en las escuelas, en las universidades y todo esto, pero sí qué requisitos serían más indispensables, más necesarios, más cómodos para poder llegar a entrar de ser un aprendiz a ser un experto? Bueno, yo voy a explicar un poquito porque nosotros tenemos una estructura de 3 semanas. En total, nosotros decimos que son 4 horas diarias, pero en realidad pues se nos extiende a veces, o sea, 4 horas se pueden volver 5 o 6 horas porque en nuestras clases nosotros damos como la parte, vamos a decir, teórica, práctica, porque tenemos muchísimos ejemplos y al final siempre están como las reflexiones o las preguntas de nuestras manifestadoras. Sin embargo, la estructura que nosotros diseñamos es una estructura que sigue un poco el patrón de los 3 días de la ley de Asunción, de los 3 días de Neville, que es este patrón de yo necesito unas bases, yo tengo que reconocer que a lo mejor conozco, he visto la ley, usualmente son para personas que están interesadas en manifestar, están interesadas en descubrir este potencial creativo, pero que a lo mejor empezaron por las técnicas y que entonces, claro, sin una base, Sí, las técnicas no resultan muy efectivas o les resultó una técnica de pronto por repetición, pero luego perdieron lo que manifestaron porque simplemente creen que fue la técnica la que manifestó y no se dan cuenta que claro. son ellos mismos. Entonces, la semana 1 es darle todo, pero todo el material y todo el conocimiento que nosotros hemos adquirido a lo largo de toda nuestra experiencia. Mi papá tendrá yo creo que más de 40 años de experiencia. Un Yo, entrenamiento, sí, sí, sí. de Yo entrenamiento. Yo también, pues yo desde los 6 años estoy constantemente, yo soy una lectora muy ávida, entonces yo literalmente salgo a un centro comercial a comprar más libros vamos un momentito ahí a la librería que necesito comprar más. Entonces, ese es mi rol. Entonces, yo soy mucho de compartir porque para mí el conocimiento simboliza una fe inquebrantable. La fe, de cierta manera, no se acrecenta, pero sí se pasea cuando tú tienes conocimiento de algo, cuando tú tienes certeza de algo. Entonces, la semana 1 se trata de todo eso, como de que la persona no le quede ninguna pregunta sobre la base de la ley. Luego en la semana 2 ya nosotros pasamos, que sería como el segundo día de los 3 días de Neville, pero nosotros lo trabajamos durante una semana completa, es este aspecto de perdonar, porque si yo no perdono, es decir, si yo no pago esas deudas, porque el perdón termina siendo como una deuda de conciencia, tú estás o endeudado o quieres que alguien te pague algo, como que alguien Sí, salde una deuda que tiene contigo. Entonces, como este es un proceso para nosotros tan importante, dedicamos una semana completa a que las personas se muevan de estado de conciencia y perdonen y se perdonen a sí mismas. ¿Qué pasa cuando tú ya
pagaste tus deudas y te pagaron las tuyas. Tienes espacio para la creatividad. O sea, cuando ya no tienes nada pendiente, no tienes saldo pendiente, sino que ahora tienes un superávit, pues ahora vas a usar todo el conocimiento, todo el recurso, toda la imaginación que tienes. Entonces, ahí en la tercera semana eso es lo que hacemos, inspiramos. Entonces, vamos a inspirarnos a través de la oración, vamos a inspirarnos a través de la ley de transmisión de pensamiento, vamos a inspirarnos con la técnica más completa. O sea, como que esta persona ya no tenga, no es que yo no puedo hacer la técnica de los 4 poderosos porque siento que estoy enojada con alguien. Bueno, nos devolvemos a la semana 2 y haz tu ejercicio de perdonar. Entonces, Vale. en esas 3 semanas, ¿qué pasa? Básicamente, tú estás despierto 16 horas al día. De esas 16 horas, pongamos que estás 4 horas en vivo y 4 horas de grabación, porque todas las clases se graban, entonces las chicas lo que hacen o los chicos lo que hacen es que 4 horas en vivo y las otras 4 horas están escuchando las grabaciones. Entonces estás 8 horas de tu día, medio día básicamente, escuchando qué es lo que eres, qué es lo que verdaderamente puedes hacer. Entonces, en 15 días, el cambio de conciencia no puede no pasar. Y empiezan a manifestar cosas que ellas pensaban, o que ellos pensaban, no, esto no salía, no resultaba, estaba estancado, nunca creí que fuese a experimentar esto. Se sorprenden de lo rápido que es, se sorprenden de que al final nunca fueron realmente aprendices, sino que siempre fueron expertos y tenían ese experto como allí escondido, como ese experto queriendo salir y simplemente por desconocimiento o por entretención con otras cosas, no salía ese experto. Y de allí, pues nosotros, o sea, el diplomado termina, pero lo que pasa con esto es que ahí es donde empiezan estos nuevos creadores de contenido que, claro, ahora tienen un montón de experiencias y quieren compartirla. Entonces salen Claro. estas nuevas personas y dicen, mira, estoy inspirado, ahora yo quiero compartir mi historia, ahora yo quiero enseñarle a mi comunidad lo que yo logré. Entonces, ¿y qué es eso? O sea, eso es, para mí, personalmente, es el regalo más grande, porque es que se trata de expandir conciencia y Claro. indirectamente terminan ayudando a toda su comunidad, toda su familia, todo el mundo, que para nosotros no hay satisfacción más grande que esa. Claro. Fantástico. Ayudáis a discernir el programa del miedo y reprogramáis el amor, lo que es la creación del amor, de la libertad, de reconocer quién realmente somos. Fabuloso, fabuloso, me encanta. Sí. Y una de las bondades de este diplomado y que nosotros lo manifestamos todo el tiempo es el amor, como lo estaba diciendo hace un momentito. Cómo nos llenamos de ese amor maravilloso que la divinidad nos está entregando y que siempre nos ha entregado y que nos abrimos a recibirlo. Y es tan grande que se expande y empieza a llenarse todos los espacios donde tú estás. Y nos comentan nuestros expertos ya certificados que no hay lugar donde ellos vayan donde no los reciban de manera diferente a como anteriormente los recibían. Entonces, esa parte es muy linda. Ellos llegan a un restaurante y les atienden de una manera diferente, llegan a cualquier almacén y todo el mundo se los queda mirando. Y yo les decía, esto les va a pasar, porque Sí, a nosotros nos pasa, nosotros llegamos a cualquier parte y nos quedan viendo y al principio pensábamos, ¿será es que tengo un suciecito por aquí o la ropa o qué será? Y no, y es que las personas empiezan a reconocer a la divinidad que tú les estás mostrando a través de la obtención, el reconocimiento y la aceptación de quién vive dentro de ti y está deseoso de mostrarse a los demás. Entonces, tu comunidad se expande, tu familia de verdad se expande,
Aquí hay varias de las niñas que están tomando los diplomados y nos están diciendo, adópteme, pues adópteme, Francisco. Como, y yo les digo, sí, Janina no se va a poner celosa y yo, todos son mis hijos en la asociación. Pero de eso se trata, es de Sí. simplemente poner en evidencia lo que ellos están adquiriendo por el recordatorio que nosotros les estamos dando a través de este diplomado. Porque básicamente enseñar como tal a ninguno le pasa. Uno lo que hace es recordar toda la información que traemos de esa herencia maravillosa que la divinidad, por ser parte de ella, nos ha otorgado y nos ha mostrado que si sabemos utilizarla tal cual como la divinidad nos está diciendo, como el amor nos está indicando, lo único que podemos lograr es simplemente alcanzar el único requisito que les pedimos cuando les decimos que nos acompañen en este diplomado: elegir la grandeza. Claro, pues en todo momento reciben lo que dan, que como ya han aprendido a dar amor, reciben amor, que es el constante flujo de la vida. Fantástico, una maravilla. ¿Es así? Damos y recibimos lo que damos. Es la gran fórmula. Sí, señor, sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, ¿qué duración tendría más o menos? ¿Sería durante 3 semanas? En 3 semanas ya podemos sentir que ya estamos dejando de ser víctimas para ser creadores, de dejar, como ha dicho antes Janina, que me he quedado con el tema de que manifestaba y luego lo perdía porque creía que era una técnica. Lleva unas 3 semanas darse cuenta de todo el potencial que hay en ti para verlo reflejado, más o menos, ¿o creéis que En realidad puede, porque como Neville habla de 3 días, pero en sí, realidad sí, es el número 3 como tal. En realidad no son tres ajá. días de 24 horas, sino realmente es cuando alcanzas la sensación de que está terminado, de que, mira, a mí me gustó mucho una palabra que dijo una de nuestras expertas, que ella decía, ahora yo sé que manifiesto por diversión, o sea, las cosas que manifiesto ya las hago por diversión, porque sé que puedo, ya no por necesidad, ya no por angustia, y cosas que puede hacer o sea, en instantáneo. Básicamente nos contaba una anécdota de que supuestamente la iban a desalojar de su apartamento y que ella llevaba asumiendo que quería irse, o sea, se sentía incómoda en ese lugar, pero al mismo tiempo tenía el temor de si me desalojan, ¿dónde vivo? Si me desalojan, ¿qué hago? Y no se quería ir tampoco porque tenía una deuda en ese sitio. Y contaban que llegaron a desalojarla y que sintió el primer impulso de temor y luego se fue a su cuarto, respiró profundo y dijo, no, si esto es un juego y entonces yo lo que tengo que hacer es jugar y no voy a jugar a estar escondida, voy a jugar y voy a salir. Y ahí dice que sale, se encuentra con estos señores que eran, hagan de cuenta así como guardaespaldas, hombres de negro, los más altos, fornidos, de gafas oscuras. Y ella diminuta, delgadita, y les dice, díganme, ¿qué necesitan? No, pues es que necesitamos que desalojes. Te damos un mes. Y ella dice que le empezaron a tratar súper amable. Ah, pero tú eres tal persona, ¿no? Sí, yo soy tal persona. Ah, no, no te preocupes, tranquila. Cuando tengas que irte, te vas a ir y no. Y ¿sabes qué? No tienes que pagar ninguna deuda, o sea, la deuda queda terminada, haz de cuenta que eso no pasó, simplemente nos desocupas el apartamento y quédate tranquila que no va a pasar nada y el tiempo que te tome mientras encuentras otro apartamento, mientras encuentras otro lugar. Entonces, para ella ella decía, fue algo que jamás se me hubiese, digamos, ocurrido
como el proceso o el cómo se iba a manifestar esto de la deuda terminada, de poder ir a otro sitio con mi conciencia tranquila, pero esa es la, digamos, esa es la gran magia de utilizar nuestro poder operante, que a nosotros no nos toca pensar cómo van a suceder las cosas. Ella simplemente dijo, no, yo voy a jugar y todo va a salir a mi favor. Literalmente terminó todo saliendo a su favor en un par de minutos. Pero claro, porque ya estábamos nosotros en nuestra tercera semana, porque ya había pasado por el proceso de perdonarse, por las bases. Entonces, para nosotros, digamos, es como la manera más resumida posible de hacerlo y que a la persona no le quede un ápice de duda. Ahora, si la persona lo logra en 3 días, maravilloso, pero por lo menos para mí es súper nutritivo, literalmente esa es la palabra que me gusta usar, es súper nutritivo para mí nunca renunciar al conocimiento. Entonces, lo que aquí también les dejamos a ellas es un hábito, porque para que nosotros generemos un hábito, nosotros hablamos de 15 días porque estamos de lunes a viernes, pero si contamos los fines de semana, que ellas quedan con actividades, que ellas quedan con tareas, que ellas quedan con cosas por hacer, da un total de aproximadamente 21 días, que son los días necesarios para generar un completo hábito, para cambiar de actitud mental. Y digamos, esa rutina de 21 días, 15 días, digamos, con nosotros, pero 21 días en total, las convierte a ellas en unas nuevas personas. Entonces ellas ya no es que terminen el diplomado y se acabó para ellas, sino que ahora ellas tienen ideas, empiezan a crear, se empiezan a interesar, siguen estudiando, siguen poniendo en práctica, enseñan. Nosotros también tenemos como esta noción de que nosotros, por lo menos yo aprendí para enseñar, y cuando uno aprende para enseñar, aprende 2 veces, porque ya no solamente estás aprendiendo para ti, sino para compartir lo que estás aprendiendo. Y de esa manera también las estamos instruyendo a ellas, para que para ellas y ellos sea sencillo. Decimos ellas porque hasta este momento solo hemos tenido aprendices Mujer. femeninas, ajá, pero decimos, o sea, sabemos que son ellos, pero entonces ellas aprenden para enseñarlo, para transmitirlo a otras personas, ya sea Ajá. con un Instagram, ya sea que quieran hacer videos, ya sea que quieran abrir una fundación, ya sea que quieran ayudar a sus compañeros de trabajo. Entonces, ellas no solo están aprendiendo para sí mismas, sino están aprendiendo para enseñar y eso es aprender 2 veces. Entonces, si podríamos decir, son 3 semanas para cambiar de actitud mental, pues hasta la ciencia lo corrobora. Son 21 días para que nuestro cerebro aprenda un hábito y no lo suelte. Entonces, sí, pero en realidad, es en el sentido del místico, en el sentido bíblico, 3 simboliza la expresión terminada. Es cuando tú sentiste que ya ahora sí estás dispuesto a divertirte con esto, que ya no es por necesidad, sino por diversión y por gusto y no puede pasar otra cosa. Maravilloso, que es lo que hablamos en el principio. No estamos mendigando, estamos aceptando, estamos reconociendo, ¿no? Fantástico. Claro, es que personalmente es un darte cuenta de que todo eres tú. Yo soy todo lo que veo expresado afuera. Me hago totalmente responsable de todo lo que pasa y hay en mi vida. A partir de ahí, lo que hablaba antes, lo que hemos estado hablando desde el principio, que te haces total responsable de todo. A partir de ahí, es increíble cómo cambia toda la vida. Y claro, para eso es lo que muchas veces es un darte cuenta. Por ejemplo, digo, a ver, ¿cómo he ayudado hoy a la gente? Que es mi proyección, ¿no? ¿He sido buena persona? Sí, pues por ahí va, porque tenemos un niño interno, tenemos nuestro amor, nuestro Dios, que lo sabes cuando tú actúas, cuando vives desde ese punto del amor, ¿vale? A partir de ahí, también lo que hablabas antes, Francisco, que es un dar y recibir. Claro, vivir desde ahí es a lo que estamos entrenando
día a día, segundo a segundo, momento a momento, para, ¿cómo lo diría? Volver a casa, que es donde hemos estado siempre, aparte del despiste de que nos creíamos que estábamos teniendo un sueño, ¿no? Y eso yo creo que es lo más importante y a lo que realmente estamos en este mundo, aparentemente. Exactamente, y es eso lo que a la mayoría de las personas se les olvida, ¿no? Que esto Claro. es, como lo quieras llamar, es un dar y recibir, es una ley de siembra y cosecha, es un karma, pero hagamos que esta cosecha sea buena, abundante y llena de cosas maravillosas. Hagamos que el karma no lo tomemos como un pensamiento malo, sino como algo maravilloso que se nos va a devolver a nosotros. Lo llamamos desde física la tercera ley de Newton, ¿no? Toda fuerza tiene una fuerza inversamente proporcional e igual a la misma que se utilizó para ser enviada en la física. Entonces, cuando hablamos de física, sabemos que esto se da en la medida igual, pero cuando hablamos de metafísica, sabemos que esto es mucho más abundante. Porque la metafísica lo que te va a entregar a ti es una cosecha inmensa de las cosas que tú estás haciendo. Yo lo pongo como ejemplo cuando siembras un grano de maíz. Tú siembras un grano de maíz y te sale una planta y esa planta te da 10 mazorcas o 10, como dicen en México, elotes. Y está estadísticamente comprobado de que cada uno de estas mazorcas o elotes tienen entre 720 y 750 granos nuevos de maíz, ¿verdad? Y si los multiplicas por 10 son 7.200 o 7.500 nuevos granos de maíz que te salieron de dónde? De uno solo que sembraste. Lo sembraste en buena tierra. Un buen pensamiento es un buen grano de maíz. Entonces imagínate tú creando desde un buen pensamiento, desde el pensamiento del amor, 7.200 o 7.500 nuevos pensamientos de amor. Y de esos, ¿cuántos más salen? Y entonces esto se vuelve algo tan maravilloso que lo vas a multiplicar a la n potencia, porque todo pensamiento creativo, maravilloso, dulce, de amor, generoso, lleno de bondad, de todo lo bueno, de todo lo justo, va a crear 7.200 o 7.500 nuevos pensamientos. Entonces, cuando tú recoges esa cosecha de tanto pensamiento maravilloso, esto afecta y afecta de manera positiva a tu pensamiento, a tu imaginación y empiezas a crear porque todo se transforma a través de tu imaginación allá afuera. Y entonces los que están allá afuera empiezan a verte como te debes ver cuando estás mostrando esos pensamientos y esa magnífica presencia divina que está habitando en ti y todos se quieren acercar a ti a ver qué es lo que estás haciendo bueno. Y todos empiezan a emular la buena versión tuya. Y qué maravilloso se siente el poder decirle a los demás que simplemente te estás amando, como te lo dice a ti el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y si Dios habita en mí y si yo soy Dios, ¿a quién tengo que amar para que ese amor le llegue directamente a Dios? Pues a mí. Entonces, cuanto más me amo, cuanto más me amo, cuanto más me amo, más me aman los demás. Porque el amor que me estoy entregando lo estoy repartiendo a través de mis buenos pensamientos y mis buenas acciones hacia los demás. Entonces, esa ley de siembra y cosecha me entrega una cosecha abundante y maravillosa de todo lo bueno que se le puede entregar a los demás. Y los que están a tu alrededor avanzan contigo, porque no eres solamente tú quien está avanzando, sino todos los que amas y que reciben ese amor que tú estás entregando. Claro. Estás ahí sembrando. ¿Qué estás sembrando día a día? Pues yo, la vida me va muy mal, esto y tal. ¿Pero qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? Garrote, y líos, y críticas, y juicios. ¿Cómo quieres ver que sea tu vida? Y el otro, no, a mí me va fantástica, tal. ¿Qué está sembrando? El amor, está dando a los demás, que se da a sí mismo.
Y claro, ahí está el cambio de la vida. Y eso es todo. Es muy simple. Simplemente es que nosotros mismos la complicamos. Y ahí está el meollo del todo. Los acontecimientos siempre tienen lugar ahora. De eso se trata. Se trata de que la creación está terminada y yo pues estoy seleccionando, ¿no? Sí, Pero claro, imagínate que lo bueno de seleccionar o de elegir es que acorde a lo que estás eligiendo ya es tuyo, ya nadie te lo puede quitar. ¿Recuerdas la anécdota de cuando vas al supermercado, no? Tomas un carrito de supermercado y eliges este queso me fascina, esta leche me encanta, esta carne me gusta, estas frutas me fascinan, ¿verdad? Eso. ¿Alguien se atreve a meter la mano en tu carrito cuando vas al supermercado? Nadie. Entonces nadie se atreve a quitarte a ti lo que estás eligiendo, pues elige siempre lo mejor. Elige todo lo maravilloso para ti y te darás cuenta de que vas a disfrutar de eso que estás eligiendo. Entonces no puedes separarte de aquello que te hace feliz porque eso también te está eligiendo a ti y no se quiere separar de ti. Nadie se separa, ni nada se separa de aquello que le hace feliz. Por eso cuando entramos a ley de asunción no hay vuelta atrás. ¿No? tenemos una tendencia bastante, sobre todo cuando estamos iniciando en estos caminos, a idealizar, a endiosar a todo ser humano que está, digamos, practicando y enseñando. Cuando realmente lo único que has venido a hacer es que veas que el otro, que es tu reflejo, vea su propia yo soydad, su propio Dios, ¿no? Digamos. Es decir, aquí cuando decimos que estamos enseñando, estoy hablando desde mi punto de vista y creo que lo podéis compartir por haber estudiado, pues hemos estudiado más o menos lo mismo y nos gusta pues profundizar en el tema, ¿no? No se trata de que estemos enseñando en jerarquías de yo soy el maestro y tú eres el aprendiz, sino de que tú veas tu propia divinidad en ti, que eso es lo que vosotros estáis haciendo bueno, que estáis participando juntos, que como hacéis muy bien, y yo, Francisco, de verdad, eres un padre de admirar, porque cuando tú ya naces y Janina, tienes mucha, entre comillas, suerte, porque ya sabemos que esto no se trata de suerte, seguramente ya elegiste encarnar aquí con unas lecciones aprendidas, cuando ya estás naciendo en un hogar donde tu progenitor, y no vamos a idealizar ya al padre, sino está ya con unas lecciones de las que tú ya absorbes desde el primer minuto que has venido aquí a encarnar. Esto es maravilloso, es una ventaja para ti, así que enhorabuena y Francisco, Sí. es maravilloso. Y bueno, yo no sé si queréis aportar algo más. Um, Creo que lo más práctico sería que en la cajita de descripción vamos a poner vuestro contacto, cómo se pueden contactar con vosotros, cómo hacer el curso y todo. Y bueno, si queréis aportar algo más, porque no queremos el tiempo, pues siendo 4 personas, pues vamos hablando y esto no tendría fin, pero es maravilloso vuestro proyecto. Pues yo ¿Qué os- quería aportar justo, yo esta frase de tener mucha suerte siempre la he escuchado. Esto es algo que a mí todo el mundo me dice Suerte. todo el tiempo, así que tú siempre has tenido buena suerte porque, o siempre tuviste esta ventaja por el papá que te tocó, el papá que tuviste. Yo siempre tuve el autoconcepto, digamos, de yo soy la persona con más suerte del mundo. O sea, eso es algo que yo me decía inclusive antes de conocer como tal a Neville, al exponente de la ley de Asunción.
porque obvio, lo que hemos compartido, mi papá desde que tengo uso de razón, me ha enseñado dos cosas. Me enseñó inglés Qué y bueno. me enseñó justo a que yo podía manifestar lo que yo quisiera, de que yo tenía Todo esa muy útil. capacidad creativa. Sí, 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 o sea, muy Todo, útil en realidad. todo muy útil. Todo lo que te ha enseñado tu padre, hay que reconocerlo. Sí, sí, muy, muy necesario en esta, en esta sociedad. Entonces, pero como anécdota podríamos decir que él a mí me dio todo esto y yo encontré a Neville, o sea, fui yo la que encontró a Neville. Y yo Claro. le dije Me a él, devolvió. sí, yo le dije, tú tienes que leer a este autor, tienes que leer todas estas conferencias, tienes que leer estos libros, porque este señor resume lo que tú toda la vida me has enseñado, lo resume en unas palabras muy sencillas. Y por eso fue, digamos, entonces hay mucha gente que pregunta, ¿quién asumió a quién? Pues es una respuesta que no se puede dar porque es ambos, es mutuo, es tanto él me asume a mí como su hija y yo me pude haber quedado como una mera oidora de sus enseñanzas, pero me convierto en una hacedora y le comparto a él también y lo extiendo a esto que yo aprendí. Entonces, sí, yo tuve la ventaja, la suerte de tener el papá que tengo, pero yo también diría que él tiene la buena suerte de tenerme a mí como hija. Ah, suerte. Un Dario de Jiménez. Sí, sí, sí. Que ahora Exactamente. somos, en realidad toda la vida hemos sido colegas, o sea, fuimos colegas en enseñar inglés, ahora somos colegas en Qué esto, bueno. somos compañeros, es el mejor compañero, el mejor socio, así que pues siempre fue eso, dar y recibir, entonces nunca se quedó en dar y dar, sino también hubo una contribución y pues yo igual, como digo, yo sí me siento, sí, sí, para mí sí fue yo sí digo que, no, yo, modestia aparte, sí supe escoger a mi papá. Claro que sí. Sí, La muy unión bien. con la fuerza. Unidad. Qué Y maravilloso. yo agregaría que hay una parte en la cual yo le quiero recordar a todos, ¿no? Todos somos uno solo. No hay una conciencia separada, hay una conciencia distraída, hay una conciencia mal dirigida hacia aquello que nos está afectando desde afuera y dejamos que nos afecte adentro. Hay que recordar que, como lo dice el maestro Neville, no existe nadie a quien cambiar sino a nosotros mismos. Tenemos que cambiar nosotros nuestra mentalidad, nuestro pensamiento que ha venido distraído a ese pensamiento real, porque esa realidad es creada por nuestro propio pensamiento. Eso que estamos transformando allá lo estamos haciendo desde dentro de nosotros. Ya nos dimos cuenta, porque pensando de manera incorrecta, hemos creado una realidad incorrecta y la estamos Claro. viviendo. Entonces la pregunta es, ¿te ha gustado esa realidad que estás viviendo? Y ya sabes que la creaste desde tus pensamientos. Ahora, elige pensar bien para crear bien y para vivir bien. Si eliges pensar bien, vas a crear magníficamente y vas a vivir magníficamente. Entonces, empieza a elegir tus mejores pensamientos todo el tiempo y verás cómo tu realidad empieza a afectarse y a cambiar para lograr lo que hasta ahora venías haciendo de forma negativa. Ya sabes que funciona, ya sabes cómo es. Entonces, Claro. empecemos a utilizarle de la manera contraria y te vas a dar cuenta que de igual manera funciona. No existe nada allá afuera que no haya sido creado desde dentro de ti. Entonces, como somos una sola conciencia, vamos a enviarle este mensaje a los demás para que ellos, valga la redundancia, se concienticen y empiecen a pensar como tienen que pensar, eligiendo la grandeza para vivir en grande.
Maravilloso. Pues ya los hemos escuchado a los dos, a Francisco y a su hija Janina, y la verdad es que sus consejos siempre son maravillosos y bueno, entonces a mí solo me queda por mi parte y Nofre pues ya va a decir su parte. Solamente os puedo dar las gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre es un honor teneros aquí en Autoplenitud y bueno, esperamos que pronto pues podamos repetir otro y que tengáis, bueno, que vuestros proyectos tan innovadores y tan creativos continúen existiendo como están haciendo, que es la finalidad más importante que tenemos en esta tierra, en esta encarnación, digamos, en la humanidad, ¿no? Por el bien que estáis haciendo. Así que por mi parte, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Si Por la tenéis... mía igual, exactamente lo mismo, daros las gracias, ha sido un auténtico placer y esperamos que entre todos podamos haber aportado a toda la gente que nos ve un mejor sistema de vida y puedan crear una vida maravillosa para todos ellos. Muchas gracias y, como siempre, namaste. Gracias, gracias de verdad. Un Muchísimas abrazo. gracias. Un placer y un honor el haber compartido con ustedes. Un gran abrazo desde Colombia. Muchísimas bendiciones para todos. Muchísimas Chao. gracias. Chao. Gracias, gracias. Chao, chao.